Bueno, vamos a hablar un poco de política internacional y economía porque el presidente Donald Trump, ya muy fiel a su estilo, como nos tiene acostumbrados, vuelve a remecer los mercados, vuelve a remecer la política estadounidense y la política internacional con sus comentarios y con sus decisiones. Esta semana, ojo, el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de obligar a la Universidad de Harvard, una de las universidades más prestigiosas, más antiguas, una de las universidades más ricas del mundo y de los Estados Unidos, a prohibir el ingreso de estudiantes extranjeros. Así como lo escuchan, el gobierno de Donald Trump le dijo a Harvard: oye, no me aceptas para este semestre 2025-2026 a ningún estudiante de origen extranjero. ¿Qué significaría esto? Ojo, ¿qué significaría esto? Que el 27%, más de 6.000 estudiantes, no podrían estudiar en Harvard este semestre. Estamos hablando, para que se hagan una idea, que ha generado ya la protesta de varios países, entre ellos China, de más o menos 2.000 estudiantes chinos que están matriculados en Harvard. Evidentemente la universidad, que ha emprendido una batalla abierta contra el republicano, decidió apelar a una jueza y hoy día una jueza le ha dado una protección a la universidad estadounidense. Ha dicho: no, se revoca la decisión del gobierno de Donald Trump y todavía Harvard va a poder aceptar, ojo, estudiantes extranjeros, pero no es la primera vez que hay estos encontronazos entre Harvard y el presidente Donald Trump. Ya el presidente Trump había congelado fondos por alrededor de 2.600 millones de dólares, fondos federales para la universidad, acusando a justamente los profesores y la directiva de Harvard de tener una política antisemitista. ¿Por qué? Porque Harvard se niega a la intervención del presidente Trump, se niega a que controlen la planilla de profesores, se niega a que revisen sus políticas didácticas. Así que ahí está abierta esa nueva guerra, ese nuevo frente que se ha abierto el presidente Trump, no con un país, no sobre un tema comercial, sino directamente sobre el centro de estudios más prestigioso, más antiguo y más rico de los Estados Unidos. Pero no ha sido lo único, no ha sido lo único el día de hoy o esta semana. Otra decisión directa o otro misil que ha enviado el presidente Trump ha sido contra la empresa Apple, ¿no? Esta fabricante de computadoras, pero principalmente los famosos iPhone, los teléfonos celulares. El presidente Trump ha amenazado directamente al CEO, al gerente general de Apple, a Tim Cook, de ponerle aranceles a los productos de Apple que ingresen a los Estados Unidos, aranceles del 25%. ¿Por qué? Y lo dice en su red social, Truth Social, el propio presidente Donald Trump. Dice: bueno, a mí no me la van a hacer porque ya me he enterado, ya he averiguado que Tim Cook, que Apple quiere poner una fábrica en India. Es decir, va a ser una fábrica gigantesca para los productos Apple, para el iPhone en la India, para evidentemente tratar de escapar, ¿no? Tratar de evitar los aranceles que se hacen en este momento en China. Entonces el presidente Trump ha dicho: no, por si acaso, si esto continúa, si él no pone la fábrica en los Estados Unidos, 25% de aranceles. Y por si acaso, ha dicho el presidente Trump, no solo para Apple, esto también va para Samsung, esto va para otros fabricantes de teléfonos celulares. Entonces ha ido la bombarda directa a los fabricantes. Y una última, chiquita, porque no ha sido lo único, también contra la Unión Europea, uno de los bloques económicos más importantes del mundo, su principal aliado, uno diría, o uno de los principales de los Estados Unidos. El presidente Trump ha dicho: no me gusta cómo están negociando los europeos, siempre tienen con sus gravámenes, su IVA y sus cosas que están afectando el comercio y a la economía estadounidense. Así que desde el 1 de junio, 50% de aranceles, y evidentemente esto ha generado mucho temor en los mercados. Vamos a conversar de este y otros temas en este momento con el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, y también evidentemente sobre la coyuntura local, que ya de por sí está bastante complicada. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. A ver, quiero empezar con el tema económico internacional porque de todas maneras nos golpea. Había una cierta calma, o que se esperaba una cierta calma, porque había un acuerdo, un consenso, se suspendieron los aranceles con China, ¿no? Se llegó a un acuerdo temporal, con el resto del mundo también se detuvo esto de manera temporal a 10%, igual nos seguía golpeando a nosotros, pero el presidente Trump vuelve a la carga. Quería centrarme sobre todo, primero en lo de la Unión Europea. Esto ¿va a tener efectos el día lunes en los mercados? ¿Va a tener efectos en el panorama comercial? Sí, bueno, ya los tuvo, ¿no? Los mercados hoy día han cerrado fuertemente en rojo, porque aparte de los aranceles, lo que está hablando son, como dijo, 50%, ¿no? El gran tema acá es que la política exterior y la política doméstica, lo de Harvard que estás viendo, del gobierno de Donald Trump, es absolutamente arbitraria, es impredecible, y te diría, irracional en términos económicos, ¿de acuerdo? Entonces,
puede haber periodos de calma relativa, pero nadie puede saber qué es lo que va a ocurrir mañana. Y la incertidumbre es el peor enemigo de las decisiones económicas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú eres un inversionista que va a invertir, tú no vas a invertir porque tú no sabes si mañana se levanta Donald Trump y decide que va a poner un arancel a la derecha, otro país a otro país, o va a tomar cualquier otro tipo de medida. Entonces, lo que esto va a hacer es paralizar decisiones de inversión. Aparte, tú no sabes si esto va a tener consecuencias, como comprenderás, la decisión de Apple de hacer esa mega fábrica en India es una decisión de billones de dólares porque está pensando a largo plazo. No es que porque Donald Trump dice te voy a poner aranceles y no lo haces acá, va a decir la voy a hacer en Estados Unidos, porque mañana cambia la política exterior y Estados Unidos es mucho más caro y no tiene un ecosistema para producir teléfonos. No tiene ningún sentido. Las cadenas globales de valor para producción de bienes, digamos, sofisticados es bastante compleja y eso parece que no lo entiende ese gobierno, ¿no? Ahora, uno, digamos, que no está tan al tanto, diría, oye, pero lo que dice el presidente Trump no parece del todo descabellado, ¿no? Le está pidiendo a los empresarios, los más grandes fabricantes de teléfonos, pues vengan, traigan sus fábricas acá, denle empleo a los norteamericanos, ¿por qué le dan ese empleo a los chinos, a los indios? Pareciera algo hasta ciertamente lógico, pero ¿por qué, No por lo qué es. es irreal? Es irreal porque tú vas a producir donde sea más eficiente que produzcas. Entonces, los costos laborales de Estados Unidos versus India son totalmente distintos. La mano de obra que tienen los indios probablemente para producción de teléfonos está mucho más preparada de lo que podrían tener en Estados Unidos. Entonces, te digo, eso es todo un ecosistema productivo. Pero ojo que acá se parte de una falacia, de una gran mentira. Es cierto que Estados Unidos ha ido perdiendo una base industrial, ha ido perdiendo empleos manufactureros, digamos, fruto de una serie de variables, entre ellos la globalización, digamos. Pero se ha beneficiado enormemente porque ha generado mucho más empleos en servicios de los que ha perdido en manufactura. O sea, es uno de los países más beneficiados. Y esta, digamos, producción e importación de bienes muy baratos ha permitido que una sociedad tremendamente consumista como Estados Unidos logre estándares de vida muy altos. Si uno compara lo que era Estados Unidos hace 50 o 60 años, el crecimiento del ingreso per cápita en Estados Unidos comparado con otros países desarrollados, ha tenido un desarrollo, un crecimiento importantísimo. Y eso es fruto de todo este ecosistema productivo, globalización, llámale como quieras. Entonces, digamos, el gobierno de Estados Unidos está mirándolo con una óptica equivocada y lo que va a hacerles muchísimo daño a la competitividad de Estados Unidos en el mediano y largo plazo. Si siguen tomando ese tipo de medidas, China les va a pasar por encima y otros países les van a pasar por encima. Ahora, es bien interesante porque el presidente Trump no solamente se está peleando con sus principales socios comerciales como la Unión Europea, Canadá, México, sin decir China, con quien tiene una guerra comercial abierta, sino con los propios empresarios estadounidenses. Hace también algunos días no solamente amenazaba al CEO de Apple, sino que también amenazaba a Walmart, al CEO de Walmart, al decirle, por si acaso, ni se les ocurra subirle los precios a los ciudadanos estadounidenses. Lo cual es imposible porque los márgenes del negocio retail son pequeñitos. O sea, lo que tienes es ventas por volumen, pero no puedes absorber ni siquiera ese 10%, o dices, China no le han eliminado el arancel, solo que básicamente era un bloqueo comercial, porque 145% es impagable, ¿no? Pero igual la ha quedado con un arancel, creo que es del 40 o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo vas a absorber eso en un margen de retail? Es imposible. Entonces, de nuevo, no tiene ninguna lógica económica lo que está haciendo y por eso es tan impredecible. Retrocedió, la estrategia china ha sido la correcta, que es enfrentar, porque tiene el peso para enfrentar. Por eso es que Estados Unidos tuvo que recular de inmediato, porque le iban a poner arancel de 145% a teléfonos celulares, computadoras, tablets, todo lo que es tecnología. ¿Te imaginas lo que hubiera sido que toda la población estadounidense se levante y le digan, se ha más que duplicado los precios de todo eso? Se les armaba una revolución ahí, entonces eso lo eliminaron, ¿no? Pero creen que pueden presionar por otros frentes y seguramente pueden en algunos, pero lo que va a pasar es que al final los más perjudicados en esto van a ser los propios estadounidenses, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, pero el tema es, esta lamentable telenovela va a continuar, los mercados van a continuar siendo tumbos porque es imposible decir lo que va a pasar mañana y uno no puede invertir en ese contexto, ¿no? Ahora, digamos, lo que estamos viendo en Estados Unidos puede generar o ser la receta perfecta para un crecimiento bajo, incluso una contracción, como hemos visto en el primer trimestre, con además precios altos productos claro. de los aranceles. Sí, claro, se puede dar. Hay quienes ya creen, la probabilidad de recesión en Estados Unidos ha subido, no significa que se dé. De hecho, va a haber una desaceleración importante en Estados Unidos. Fondo Monetario, cierto fue cuando los aranceles de China eran altos, pero decía un punto de crecimiento, de 2,8 a 1,7, un punto 1, es un montón.
presentó muy débil. Entonces, hay quienes ya creen que va a haber una recesión en Estados Unidos. El tema es esto afecta el crecimiento, pero también impacta sobre precios. Entonces, es una situación de cuasi estanflación. ¿Qué es estanflación? Menor crecimiento, mayor subida de precios. Los más golpeados van a ser los estadounidenses. Ahora, por el tamaño de la economía de Estados Unidos, Claro. obviamente eso afecta al resto del mundo. En Perú, lo que vamos a tener es más allá del arancel de 10%, que en algunos sectores puede ser más difícil de digerir por menores márgenes. Básicamente los efectos indirectos son los importantes. ¿Cuáles son los indirectos? Menor crecimiento global, menor demanda por todos nuestros productos. Si es que China se ve afectado de manera más severa, Fondo Monetario dice medio punto menos de crecimiento en China, lo cual ya afecta. Menor precio del cobre y cosas por el estilo, ¿no? Esos canales indirectos son los que golpean a un país como Perú. Y más adelante no sabemos qué pasa si mañana vienen y le ponen algún tipo de condición a Perú que es incumplible. Y en ese contexto externo, ya que entraste a Perú, en ese contexto externo tan complejo, que de todas maneras nos va a pegar, porque somos una economía chiquita y abierta al mundo, estos cambios que se han dado en el Ministerio de Economía, ahora entra Raúl Pérez Reyes del MTC al MEF, sale Salardi, que ha sido bastante apapachado por los gremios empresariales. Creo que el Consejo Fiscal ha sido crítico con algunas decisiones que ha tomado, pero ¿cómo ves eso ya con el sombrero del Consejo Fiscal? Ya, con sombrero, mira, lo primero es, independientemente de nombres y de personas, no es bueno para el país que haya una rotación tan alta de ministros en general, y particularmente en el Ministerio de Economía, ¿de acuerdo? O sea, ya creo que en el pasado hemos conversado, y te lo he dicho, el Ministerio de Economía lamentablemente ha perdido peso, no solo frente al Congreso como parte del Ejecutivo, sino al interior del propio gabinete, ¿no? Uno no puede vulnerar un ministerio que es clave en la definición de políticas económicas del país y en la credibilidad y la estabilidad digamos, la política económica, ¿no? Entonces no es bueno que se dé esto, ¿no? Y esperemos ahora, que ya se dio el cambio, que pueda haber continuidad, ¿no? Continuidad de personas y continuidad de políticas, digamos, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Ahora, sí ha habido una serie de cosas que están apapachando al ministro de Economía seguramente, pero lo que ha habido acá, y es preocupante, es que gremios y los gremios formales están haciendo una serie de pedidos de prebendas. Es un mercantilismo abierto muy complicado, pidiendo todo tipo de exoneraciones, todo tipo de beneficios, cada sector pidiendo lo suyo. Eso preocupa y preocupa muchísimo, ¿de acuerdo? Inclusive yendo directamente al Congreso de Presidentes de Gremio y saltándose al Ejecutivo diciendo, le pido directo al Presidente del Congreso. Eso está mal. Y se tiene que entender que está mal, ¿ok? Es decir, lo que tú dices, como presidente del Consejo Fiscal, esto es importante mencionarlo porque, digamos, ustedes están revisando justamente que las cosas fiscales vayan bien. Que los gremios empresariales, claro, estaban contentos con Salardi porque Salardi aceptaba, firmaba los cheques. Mira, esto te digo más a título personal, ¿ya? Pero estamos preocupados porque hay una andanada de pedidos de exoneraciones, 19 exoneraciones aprobadas en los últimos 2 años, hay 32, me parece, más en el Congreso, iniciativas de gasto enormes del Congreso. Ahora acaba de aprobar el Congreso una norma en la que da 2 puntos porcentuales más del IGB, ya no 2, sino 4 a los gobiernos locales. Y aparentemente el Ejecutivo no va a observar, y eso te genera un forado fiscal porque no han dicho cómo van a hacer para subsanar o para sustituir eso. Estamos hablando de 2 puntos, es un montón. Entonces, y es permanente. Entonces, ese tipo de cosas no pasaban antes, ¿de acuerdo? Todo esto que ha ocurrido con la autógrafa de asociaciones público-privadas, de un origen bastante opaco, que ya se está transparentando con estas reuniones que ha habido, de AFIN, etcétera, que ha venido de parte, digamos, y simplemente en la gestión anterior se canaliza a través del Ministerio de Economía de frente al Congreso, Pérez Reyes lo saltándose a aguantaba. todo el Ejecutivo. El ministro ha estado en lo correcto, el ministro Pérez Reyes, en decir, se tiene que observar. Y ahí sí, refiriendo a lo que es el Consejo Fiscal, porque no le puedes quitar la rectoría de una materia presupuestal y fiscal al Ministerio de Economía. Y ojo que hay práctica internacional, sacamos un reporte técnico y un comunicado como Consejo Fiscal citando a la OCDE, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al BID, y podríamos seguir citando a todos. Estamos diciendo, la rectoría esa es del Ministerio de Economía y nadie se la puede quitar nunca, a nivel global, no se refieren a Perú, ¿no? Eso es uno. Y dos, vulnerar las competencias fiscales y presupuestarias de control para asegurar que cualquier proyecto de infraestructura, incluyendo de APP, si se ejecuta, entre dentro de lo que es reglas fiscales y trayectoria fiscal, espacio fiscal en el país, entre otras características, otras responsabilidades y competencias del MEF. Entonces, correctamente lo que ha hecho el ministro Pérez Reyes es, eso se tiene que observar, pero eso no se puede sacar del MEF. Ahora, nadie está opuesto a que haya una revisión transparente, técnica, de cómo se mejora el ecosistema de asociaciones público-privadas. Siempre hay espacio de mejora. Ciertamente en temas de gestión hay un montón de espacio de mejora. Eso no requiere cambio de normativa, pero en normativa también. Pero hazlo transparente, consulta con expertos internacionales, consulta con los actores en el medio local y finalmente el Ejecutivo es el que tiene que decidir proponer y llevar al Congreso si es que amerita cambios de ley. Y eso es lo que en principio está ahora planteando el ministro Pérez Reyes y es lo correcto. Uno no puede aprobar algo entre gallos y medianoche. Además, dicho ese paso, saltándose
análisis de impacto regulatorio, que es un compromiso de Perú con la OCDE. Solo para cerrar, me quedé con este calificativo. Entonces, ¿te parecen mercantilistas nuestros gremios empresariales? En este ¿Alguno de momento, ellos? mira, estar apoyando todo tipo y pidiendo todo tipo de exoneraciones no es lo correcto. Acá estamos entrando en una situación en la cual se está vulnerando la capacidad del país de poder contar con los recursos para poder bienes y servicios públicos. Si tú comienzas a acumular, esta aparece en economía, tú conoces la tragedia de los comunes, ¿no? Que es básicamente cuando se sobreexplota un recurso porque acá quien piensa sus intereses, Claro. y ya lo sobreexplotas. ¿Qué están sobreexplotando?